Pues buenas tardes. Este trabajo, a diferencia de lo que mis compañeros de Flaxo y la amiga que nos visita de la UAM quiso ser, o mejor dicho, fue con las ideas que yo llegué a Flaxo para desarrollar como tesis de la maestría, pero que por problemas con las bases de datos principalmente no logré concluir y que tuve que cambiar. Sin embargo, al momento de inscribirme en el congreso, lo hice con eso y pues quise rescatar las cosas que sí se que ya tenía, pues que ya había, en las que ya había avanzado y presentarlas en el congreso. Pues en principio lo que yo buscaba con esto era determinar la contribución que la movilidad territorial de la población ha tenido sobre el crecimiento de la región metropolitana de Caracas. La región metropolitana de Caracas es lo que podríamos comparar con el área metropolitana del Valle de México del que nos hablaba Javier, ¿no? O sea, es el espacio más grande que incluye tanto el distrito metropolitano de Caracas, que es donde se asienta la capital de Venezuela, como toda su periferia, que está dividida en 4 componentes. Ok, para ello, en la ponencia y en la presentación yo he incluido a modo de introducción un breve repaso de cómo ha sido la población del territorio y el crecimiento de las ciudades en la Venezuela petrolera, cómo ha sido también esos 3 aspectos, población, territorio y ciudad, en la Venezuela petrolera, que es cuando se da el crecimiento, mejor dicho, la concentración en las ciudades es más elevada y se da una de las transiciones de la población, que fue la transición rural-urbana. Y por último, pues hablo de Caracas, de su cambio de una ciudad tradicional de apenas 50.000 habitantes a finales del siglo XIX a una ciudad de casi 5 millones de habitantes, que es la región metropolitana de Caracas. Y bueno, ya comenzando, para hablar de la población de Venezuela tenemos que ubicarnos en 3 periodos, ¿no? El primer periodo, el prehispánico, donde no hay muchos datos de los cuales hablar. Se estima que la población de indígenas en Venezuela a la llegada de los europeos eran cerca de 500.000 personas. En el periodo hispánico y republicano, en un primer momento la población disminuyó, luego comenzó a aumentar, y ese aumento estuvo propiciado por el surgimiento o la fundación de asentamientos de las principales ciudades de Venezuela, ¿no? Y esas ciudades se ubicaron en lo que en Venezuela llamamos el eje norte costero, que también eran los lugares donde la población indígena estaba concentrada. Y por último, el periodo de los últimos 143 años es el periodo en el cual la población de Venezuela ha sido estudiada a través de información estadística recogida a través del censo. Es cuando se crea el registro civil en Venezuela y se comienzan a recoger esos datos que estuvieron enmarcados dentro del proceso modernizador de finales del siglo XIX en Venezuela, que fue durante la administración de Antonio Guzmán Blanco, que es el equivalente en Venezuela a Porfirio, acá en México. Okay. Entonces, ese último periodo realmente es el que a mí me interesa, entre otras cosas, porque pues, es cuando tenemos datos más confiables y además es cuando se produce un crecimiento más acelerado de la población, pero con distintas dinámicas en sus distintos momentos, y donde se producen las transformaciones importantes de la población venezolana y de las ciudades venezolanas. Ya para finales del siglo XIX, el sistema de ciudades de Venezuela estaba establecido. Los cambios que se han dado hasta la actualidad son realmente pocos en términos de la ocupación del territorio en Venezuela, pero evidentemente en la mayor concentración de población en cada una de estas ciudades sí ha habido cambios importantes. Entonces, básicamente había 3 tipos de ciudades a finales del siglo XIX, como nos dice Briceño León: las de intercambio comercial,
las de habitación o sede de los propietarios de la tierra y las que cumplían además las funciones de cuarto. Las que a mí me interesa destacar son estas que están acá, donde está Caracas, y un conjunto de sistemas de ciudades que en ese momento conformaban una microrregión y ahora forman parte de la región metropolitana de Caracas. Pues en este periodo de estudio de los últimos 143 años, Venezuela se transformó de un país agroexportador a una nación petrolera. Y estos cambios trajeron como consecuencia el incremento más acelerado de la población. Entre los años 20 y 40 es cuando las importaciones de petróleo y de sus derivados comenzó a tener mayor importancia dentro de las cuentas nacionales venezolanas, y podemos ver en esta reconstrucción de los últimos 200 años de la población de Venezuela que ahí se produjo hay un punto de inflexión de un crecimiento muy lento a un crecimiento más acelerado. Pero ese crecimiento en los últimos 143 años ha tenido distintas dinámicas, y eso lo podemos observar acá en esta gráfica que nos muestra la tasa de crecimiento exponencial de la población total de Venezuela. En ese periodo, como ya les dije, también se produjo una triple transición en Venezuela: la transición demográfica, la transición epidemiológica y la que a mí me interesa más como urbanista, que es la transición rural-urbana. Es decir, la población de Venezuela en el año 1936, que fue cuando se comenzaron en los censos de población a recoger o a clasificar en urbana y no urbana, era apenas el 29% de la población rural. Y ya en el 2011, cuando se hizo el último censo, era el 89% de la población vivía en asentamientos urbanos de 2.500 habitantes o más. En Venezuela esa es la división o los criterios que utilizamos para diferenciar entre rural y urbano, pero ese es un criterio muy discutido, y por eso en esta gráfica hay otros criterios que se usan, por ejemplo el de 20.000 habitantes o más, que en ese caso la población de Venezuela pasó de estar un 16% a un 75% en ese tipo o en ese tamaño de centros poblados. En todo ese proceso de transición rural-urbana, Caracas, como la capital del país, ha transitado también por distintas etapas y momentos, y ha cambiado de escala, ¿no? Tenemos la Caracas de las primeras décadas del siglo XX, donde presentaba las características propias de prácticamente una ciudad preindustrial. El segundo momento de interés, que es en la transformación de Caracas en una metrópoli, que yo lo ubico cronológicamente entre 1936 y 1974, y ya la integración de la periferia de Caracas con la metrópoli o el área metropolitana más consolidada, que varios autores han señalado que se comienza a producir ese intercambio diario, esa movilidad diaria de población desde los años 70 y hasta, evidentemente, hasta la actualidad. Ahora, estas etapas teóricamente se establecieron tomando en cuenta la propuesta de Oscar Yunowski sobre la estructura interna de la ciudad, y él, al hablar de la ciudad como un sistema o como una estructura, habla de que hay tres subsistemas que la integran: el socioeconómico, la estructura física o espacial, y por último la estructura de toma de decisiones político-institucionales. Teóricamente estos han sido los elementos que me han ayudado a mí a hacer esta clasificación también. Y pues aquí tenemos cómo fue el crecimiento de la población de la Caracas, del municipio Libertador, de la Caracas, del distrito metropolitano, que es lo que normalmente llamamos área metropolitana de Caracas, y de la región metropolitana de Caracas. Podemos ver que llegó un momento en que el crecimiento en el municipio Libertador de la población prácticamente fue nulo. Luego
también el distrito metropolitano comenzó a crecer muy poco y el mayor crecimiento evidentemente se está dando en la periferia de la ciudad. Esta es la región metropolitana de Caracas. En el centro está el distrito metropolitano de Caracas, el municipio Libertador, que fue donde originalmente se fundó la ciudad y originalmente comenzó a expandirse hacia el este. Estos 4 municipios forman parte del estado Miranda, que sería el equivalente aquí al estado de México, ¿no? La zona donde originalmente comenzó a ampliarse la ciudad. Y los otros componentes son Guarenas Guatires, los Valles del Tuy, los Altos Mirandinos y el estado Vargas, que es donde están ubicados el puerto y el aeropuerto más importante de Venezuela y que dan servicio a toda la región. Aquí entonces tenemos cómo fue el crecimiento de la población y la tasa exponencial en cada uno en el total de la región metropolitana de Caracas y en cada uno de sus componentes. Vemos cómo tanto en general como en Vargas y el distrito metropolitano de Caracas comenzó a descender en todo el periodo que yo he estudiado, y en la periferia más nueva originalmente comenzó a expandirse desde el 40 hasta el 81 y luego también tiene una tendencia descendente la tasa. Por último, ya ubicándonos en la última década en la que se han levantado censos, es decir, desde el 2001 y el 2011 en Venezuela, y utilizando las estadísticas vitales, yo traté de reconstruir, dado que la base de datos original del censo no me permitía ver o clasificar a la gente en migrantes, no migrantes, y cuántos se habían movido al interior de los distintos municipios y componentes del área metropolitana. La solución básica que encontré para poder hablar un poco de la movilidad en la región y de ese crecimiento social que se está dando fue a través del método residual, utilizando las estadísticas vitales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos la tasa de crecimiento total de la población, la tasa de crecimiento natural y la diferencia entre estas dos, que sería el crecimiento social. Yo evidentemente pensaba que en toda la región metropolitana de Caracas, en esta década que va del 2001 a 2011, este crecimiento iba a ser positivo, pero los datos me dicen que no. Y que al interior de los componentes sí iba a encontrar una diversidad. Yo esperaba que en Guarenas Guatires fuera también positivo, como en los Valles del Tuy, y que en estos otros 3 componentes, que fue donde hacia donde se expandió la ciudad en tiempos pasados, o antes de estos dos, íbamos a tener, sí iba a ser negativo, pero los datos me dieron otros resultados. Ahora bien, este método que está en el manual del número 10 de las Naciones Unidas, que para el estudio de la migración no es el mejor método. Evidentemente el censo es la mejor fuente para estudiar la migración interna, que sería lo que yo estaría haciendo acá. Sin embargo, este es un buen método cuando las estadísticas vitales tienen una muy buena cobertura, y eso es lo que creo que está pasando, por lo menos acá y acá, donde me están dando resultados que yo no esperaba, ¿no? Y que evidentemente todo el conjunto, eso afecta a todo el conjunto de la región metropolitana de Caracas. Para concluir, bueno, aunque no está escrito ahí, habría que hacer también un análisis de los errores que pueden tener las estadísticas vitales para validar esos datos, sobre todo el de, pues tanto la tasa de crecimiento natural como la tasa de crecimiento social de la población. Pero además con esta presentación y el texto que va a estar en las memorias, yo he querido, a manera de cierre, decir que han contribuido estas líneas a entender que en un primer momento existió una relación directa entre el crecimiento de la población y la expansión de la ciudad, tanto de manera planificada como autoproducida, que luego, una vez que
pues se logró ocupar buena parte, en especial dentro del Distrito Metropolitano de Caracas, y se cubrió casi todo el territorio de ese distrito. Comenzó a densificarse la población y se generó ese proceso de densificación en el ámbito del Distrito Metropolitano de Caracas. Tuvo como influencia también que se expandiera hacia la periferia inmediata, ¿no? Además, efectivamente, el crecimiento de la población se ha producido tanto por el crecimiento natural de la población como por el crecimiento social en los distintos componentes, pero evidentemente, como vimos en el gráfico anterior, con una variabilidad. Y por último, se ha partido del supuesto que la identificación de las dinámicas de la población y las vinculaciones de ella con la movilidad territorial, la urbanización y la metropolización permitirán a los responsables de la planificación urbanística y a los diversos actores sociales que se constituyen en constructores y gestores de la ciudad, en darle una mayor viabilidad a las propuestas. Y esa viabilidad abarca el ámbito técnico, social y política para que evidentemente sean atendidas las demandas de la población.